Hay más gente porque no veo acá. Claro, acá no vemos, pero acá dice 11. Sí. 11. ¿A dónde están? ¿A dónde lo ves? Abajo a la derecha. Ahí dice, donde hay dos personitas hay un 11, un circulito con un 11, Susi. Ah, sí. Abajo a la derecha, ¿viste? Sí, sí. Y si cliqueas ahí, te salen los nombres por ahí de los que estén anotados, con el nombre que está anotado del participante. ¿A dónde? Donde tenés los muñequitos. Y cliqueás. Si cliqueas ahí, te sale la lista. ¿Dónde Pero tengo? va a ser diferente, así como tenés ahí que Jorge Schneiderman, Mirta Iwan, va a salir la lista de los que estamos conectados. Sí, sí. Susana, Sí. yo la voy a presentar a Hilda y parece que se van presentando entre ustedes. Sí, ahora cómo vamos a hacerlo. Yo la presento a Hilda y después cada uno se presenta a sí mismo, ¿está bien? O yo las presento, las que van a Claro, hablar. Hilda, que tiene todos los currículos, ¿no, Hilda? Bárbaro. Bárbaro. Te pasamos todo, Hilda. Bueno, la doctora Hilda Katz, PhD, es miembro titular en función didáctica en APA, profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA, es artista plástica y escritora, entre otras cosas. Ella realizó el prólogo de Escuelas en Movimiento, que es un libro donde trabajan distintos licenciados psicoanalistas, psicopedagogas, psicólogos sociales, y está realizado por este equipo de investigación en psicoanálisis y educación. Bueno, no sé, Hilda, si querés ir presentando a cada una de las participantes, las autoras que se encuentran hoy en el Zoom, bueno, en el Meet. Bueno, ante todo quiero decirles que es un placer estar de vuelta acá en la Universidad de Mar del Plata, que además es un lugar muy querido por Susana Rasinski, que siempre nos trae y nos ha traído a presentar la serie de libros sobre pandemia, los 7, no sé si presentamos ya los 7, ¿no, Susana? Sí, Los sí. 7 libros sobre pandemia, que fueron escritos durante la pandemia, y que paralelamente a ellos se fue gestando en el departamento de niños. Se acercó Susana Rasinski, Marta Lago, Adriana Meca, Mirta Iwan, y Mariana Goldrin se acercó después para hablar de qué pasa, que ellas tenían ganas de trabajar e investigar sobre educación, interrelación entre psicoanálisis y educación. Y realmente esto fue algo muy novedoso para la Asociación Psicoanalítica, porque hasta ese momento no había un área, lo que la asociación llamó un área de investigación en psicoanálisis y educación, y empezaron a preparar seminarios que daban paralelos, digamos, dentro de la asociación, todos dirigidos tanto a colegas psicólogos como a colegas docentes, ¿verdad? Y se empezó a armar todo un área, y ese área llevó a tener un Zoom especial dedicado a educar jugando, psicoanálisis y educación, educación en movimiento. Bueno, fue teniendo distintos nombres y nos empezamos a reunir aparte de las reuniones que teníamos del Departamento de Niños y Adolescentes que yo coordinaba durante mi gestión, que dura 4 años, del 2017 al 2020.
y que en el 2020 nos agarró, como se diría, en plena pandemia. Este área empezó más tarde, creo que empezó, si no me equivoco, chicas, en el 2019, ¿no? A performarse el área. Y en el 2020 estábamos ya todos en pleno Zoom trabajando y poniéndose en movimiento, porque el sacudón que fue para los docentes, digamos, la pandemia, fue tan intenso que muchos de las que están acá han escrito en los libros sobre lo que significó para los docentes de pronto pasar a manejar una serie de herramientas de educación, digamos, que bueno, uno las pensaba que iban a aparecer dentro de 30 años, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con lo digital. Y así es que empezaron a transmitir las experiencias, tanto para la serie de libros con el grupo del Departamento de Niños y Adolescentes, y también para el área de investigación en psicoanálisis y educación. Y así fue como se fue conformando la posibilidad de un libro donde, por supuesto, participaron de distintos países, con distintos enfoques, y donde la pluralidad era la regla de alguna manera, ¿no? Una regla muda, la pluralidad de puntos de vista. Entonces yo quería decir esto porque creo que fue un hecho nuevo, no solamente el libro online, digital, gratuito, sino un área que pensara la problemática de la educación, ¿no? Es decir, hay una frase de Derrida que a mí personalmente, digamos, me gusta mucho, ¿no? Y que él dice que habla de la hospitalidad, Derrida, ¿no? Y dice que lo educativo tiene que ser un acto de hospitalidad, es decir, para todos y cualquiera puede transitarlo. Y yo creo que este libro es un acto de hospitalidad. Y en ese sentido lo quiero destacar, al decir de Derrida, ¿verdad? Por supuesto que los que acá nos acompañan tienen una larga trayectoria, podríamos decir, en todo lo que tiene que ver con la educación y también con el psicoanálisis. Quizás no voy a estar demasiado prolija en las presentaciones, sepan disculparme, pero, por ejemplo, tenemos a Adriana Meca, licenciada en Psicología de la USAL, licenciada en Psicopedagogía Clínica de la Universidad del CAES, doctoranda en Psicología del equipo de investigación y psicoanálisis contemporáneo y lo disruptivo, USAL-APA, maestranda en psicoanálisis, USAL-APA, orientadora vocacional clínica, fue miembro concurrente de la Asociación Psicoanalítica Argentina en mi departamento, a lo mejor en otros, pero yo remarco el que en mi departamento, durante mi gestión. Fue miembro del equipo de mentores del doctorado, del staff profesional de la Fundación Tiempo, lo es docente titular del Seminario de Teoría Piagetiana en posgrado, estimulación temprana, y tiene, por supuesto, publicaciones y entrevistas en ámbitos nacionales e internacionales. Tiene su canal YouTube, donde también estamos nosotros en ese canal, y también ha publicado en los libros de las series sobre y en pandemia. Por otro lado, presento a Mirta Iwan, que es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, es psicóloga social de la primera escuela de Pillon Rivière, psicopedagoga clínica con orientación en psicoanálisis en niños y adolescentes. Es formada en la observación psicoanalítica de bebés en APA, en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Fue cofundadora y directora de la escuela infantil Mi Grupito, que fue una escuela muy, muy conocida. Estuvo en la Dirección General de la Enseñanza Privada, como secretaria de Educación en Cava,
Es profesora de cátedras en UBA, Instituto de Formación Docente, miembro del equipo de investigación en psicoanálisis y educación de APA, que es el equipo que les nombré antes, docente invitada en el curso de psicoanálisis y educación del Centro de Estudios de APA, asesora pedagógica, capacitadora docente, tiene numerosos artículos publicados en Topía, Noveduc y otros, también en la serie sobre pandemia, es coautora de varios libros sobre salud y educación, miembro de Fórum Infancia, de ALOP, de APIABA, y también es la que está recopilando escritos sobre educación y psicoanálisis para la editorial Vergara. Estoy reduciendo un poquito, no sepan disculparme. Tenemos a Mónica Mercadante, la doctora Mónica Mercadante, que se ha especializado en adolescencia, que coordinó proyecto jurisdiccional Aprender a Cuidarnos de CABA, que integró los centros de atención clínica de adolescentes y adultos y de supervisiones. Tiene numerosas publicaciones de artículos en revistas científicas y autora de capítulos de libros sobre adolescencia y educación. También la tenemos con nosotros. Es concurrente de APA, expositora en congresos sobre salud integral del adolescente. Fue psicóloga en el Borda, eso compartimos, en el Ramos Mejía, ayudante de primera en la UBA, ayudante de primera tanto en introducción a la psicología como psicopatología y muchas cosas más, ¿verdad? Que de alguna manera fuimos sintetizando. Y después, digamos que tenemos a Susana Rasinski. Yo sé que a Susana Rasinski la conocemos todos, es psicoanalista, es psicopedagoga, está especializada en niños y adolescentes, está especializada en psicosomática. No quería Susana hacer un currículum demasiado extenso, participó en toda la serie de libros sobre pandemia, menos uno, que se lo recuerdo, tiene numerosas publicaciones, está siempre dando cursos, tiene un programa de radio que es una joya, que es imperdible, que cuando no la puedo escuchar, la escucho después por YouTube. Sin Peros se llama, donde realmente prepara unos editoriales súper interesantes y trae invitados de mucha valía que nos colocan en el tiempo en que vivimos, ¿no? La característica de su programa yo creo que es el tiempo en que vivimos, lo que estamos viviendo. Evidentemente no lo tengo escrito, pero Susana tiene muchos más, destacados en su currículum, porque es profesora de seminarios y dicta cursos tanto en el país como en el exterior. Y es una profesional muy reclamada y requerida por todos. Bueno, esto es todo lo que puedo decir porque me dijeron que fuera lo más breve posible. Así que agradezco muchísimo, Susana, todo el esfuerzo que ponés para llevar los libros. Agradezco a Adriana y a su hijo que hizo posible el libro digital, a Francis, que realmente ya Adriana dirá algo de esto. Y yo con respecto al libro, comienzo con una frase de Lao Tse que yo amo, esa frase que dice: la educación no consiste en llenar un vaso vacío, sino en encender un fuego latente. Yo creo que esta frase de Lao Tse acompañó todo el recorrido de todo lo que hicimos, incluso entre nosotros, ¿verdad? Porque estábamos todo el tiempo como manteniendo un fuego latente que se pueda expresar. Era esa vocación, ese deseo tan fuerte de transmitir, de educar y al educar ser educados también, ¿no?
uno enseña y también aprende. O sea que quiero que ante todo destacar la importancia de este libro, porque es un libro que es escuelas de movimiento y habla del movimiento, de los docentes, los alumnos, todos en movimiento. ¿Por qué? Porque en la época que atravesamos de la pandemia, puede decirse que el cambio en todo fue como una invariancia generadora de proyectos. Al menos eso es lo que tratamos de hacer en este tramo incierto del siglo XXI. Atravesamos una darwiniana pandemia que requirió de nuestra humildad, que sin vacunas, nosotras escribiendo libros, ¿verdad? Y tratando de sostener y entretejer las redes de lo humano y lo humano de las redes para no caernos en el vacío, ¿verdad? Es decir, ante lo desconocido, ante la falta de certezas, ante el misterio de un virus que trastocó todas las áreas, las formas de vivir, de trabajar, de enseñar, de aprender, que nos exigió dejar de lado la arrogancia, ¿verdad? La omnipotencia, la omnisciencia. Todos decían, no, en 15 días sale la vacuna, esto se terminó. No importa, decía yo, escribamos la experiencia, transmitir, dejar testimonio. Dejar también la omnisciencia de saberes predeterminados, ¿no? Y sostener la duda como una forma de salud mental, porque la salud mental fue realmente sostener la duda y yo creo que seguir sosteniéndola, ¿no? Bueno, sabemos que dadas las condiciones necesarias, tanto un psicoanalista como un maestro acompañan, despiertan, irrumpen, con el fin de abrir interrogantes y acceder a nuevos territorios de descubrimiento, pero también de oscuridad, como nos exigieron estos momentos, ¿no? Una aproximación a lo que los filósofos llaman una antropolítica de la intemperie, porque estábamos a la intemperie, aparte había que estar a la intemperie para protegerse del virus, además, ¿no? O sea que todo lo sabido se empezó a revelar como frágil ante los desafíos de la complejidad, de la relación ambivalente de lo humano con la tecnología, con el entorno, la inteligencia artificial. Toda la organización de los saberes estaban atravesados por lo imprevisto, ¿no? O sea que no solo se desafiaba a las instituciones, sino también al pensamiento. Y también, como decía Mota, que fue un gran profesor de humanidades, como él quería ser llamado, discípulo de Edgar Morin, que falleció al principio de la pandemia por COVID, y él decía que era un desafío al pensamiento y al devenir de la identidad de la especie, ¿no? Porque aparecían las mutaciones cualitativas del presente, pero mutaciones cualitativas en vértigo, como decía Viñar en nuestros libros, ¿no? O sea que ahí sí surgió con más fuerza que nunca la necesidad de las investigaciones transdisciplinarias, la transversalidad, que introduce una comprensión del mundo como un sistema entrelazado, abriendo nuevos campos de investigación, nuevas herramientas para comprender este tipo de sistemas. O sea que se hace necesaria, como lo plantean las páginas de este libro, una educación desde la complejidad, como lo van a ver tanto en las instituciones, como en la enseñanza en particular, como en los docentes, ¿no? Estas perspectivas en constante variación y plasticidad de todos los órdenes preestablecidos, ¿no? Para poder sostener alguna creatividad que se exprese en la diversidad de alternativas que permitiría anticiparlo. La diversidad de alternativas empezó a tener una gran predominancia. Bueno, yo siempre tengo mucho más para decir, pero no quiero tomarme más tiempo.
hay mucha interrelación entre el psicoanálisis y la enseñanza. Digamos, como dice Steiner, siempre lo nombro a George Steiner, el gran maestro, en su libro Mis Maestros, ¿no? Yo hago una paráfrasis con algunas palabras de este gran profesor con el psicoanálisis, ¿no? Y él habla de la importancia de llamar la atención hacia aquello que en un principio sobrepasa su entendimiento, pero cuya estatura y fascinación, si se puede transmitir, le obligan a persistir en el intento, ¿no? La transmisión de esa pasión por transmitir, son cosas que yo deduzco, ¿no? Ya que él dice, tanto el conocimiento como el amor nos exigen demasiado, donde no importa cómo, dice, pero una vez que un hombre o una mujer son expuestos al enigma de lo absoluto, una vez que ven, oyen, huelen la fiebre en quienes persiguen la verdad desinteresada, yo creo que acá está hablando de los maestros y yo le agrego los psicoanalistas en nuestro caso, tanto del mundo externo como del mundo interno, cuando perciben esa fiebre, esa pasión, ¿verdad? Algo de ese resplandor permanecerá en ellos para siempre. Y así, para el resto de sus vidas y a lo largo de sus trayectorias profesionales o no, esa transmisión hecha por un docente, hecha por un psicoanalista, implicado, que escucha, como estábamos hablando recién, que escucha para poder ser escuchado, esa transmisión, de alguna forma, hace que estos hombres y estas mujeres estarán equipados con una suerte de salvavidas contra el vacío. No sé si ahora se cortó o lo pudieron escuchar. Este es el final de lo que quería decir, entre muchísimas otras cosas, pero les dejo el lugar a los colegas con los cuales hemos trabajado tanto y tan arduamente. Muchísimas gracias. Hola, perdón que interrumpa. Gracias, Hilda. Excelente tu presentación. Vamos a presentar un slide donde están cada uno de los autores que realizó el trabajo, cada uno de los capítulos de Escuelas en Movimiento. Voy a agregar en lo que están viendo, está trabajado lo que pasa en el nivel medio, en la primera infancia, las escuelas de antes, las escuelas de ahora, con cada ilustración de cada capítulo de Laura Jaite, donde están estos dos colegas de Perú, un colega de Uruguay que está con nosotros acá, Jorge Schneiderman, es decir, acá la ven a Mirta con los conversatorios y con todo el trabajo que ha hecho en las escuelas. Marta Lagos, donde escribe cuál sería la escuela actual. Bueno, acá tenemos una estudiante que también participó, para que ustedes vean cómo participamos todos, de distintas formaciones y de distintos niveles. Bueno, Mónica, Adriana, que van a estar con nosotros y la van a escuchar. Bueno, acá también otra compañera que trabajó justamente
con niños en la primera etapa, con una amplia experiencia. Como dijo Isla, toda la gente con mucha experiencia. Pero lo bueno fue que eran aportes de distintos lugares, de distintas experiencias, y eso fue lo rico. Jorge, que está con nosotros ahora, que es de Uruguay, que ya ha estado en algún otro momento en la universidad. Bueno, acá tenemos también otra colega, que es Gabriela Schwenger, donde habla también qué significa la arquitectura, la convivencia, esto que hablábamos de los espacios, nuevos espacios en las escuelas. Como ven, el libro abarca tanto lo que pasa a nivel institucional, lo que pasa a nivel de la capacitación docente, lo que pasa en la relación entre la familia, la escuela, la institución, y cuál sería, digamos, el trabajo nuestro. Y también la violencia y los juegos, en fin. Y vuelvo a decir, la colaboración, si no hubiésemos podido hacerlo, de Francis, ¿no? Que hizo toda la edición digital, y de Laura Haidt. Bueno, no sé si Susana vas a coordinar la charla como hicimos en la presentación de... Bueno, como quieran, ¿quién quiere empezar? Yo diría que Adriana, que es para que quede para lo último, entre comillas, para que la gente le quede claro cómo todos pueden entrar en forma gratuita al libro, y además pueden después dejar mensajes, intercambiar con cualquiera de los autores. Pero se lo dejo a Adriana, que es la que sabe explicar mucho mejor esto, y me parece como terminación para que después la gente que está nos pueda hacer preguntas. En la gente que nos está escuchando hay profesores, ¿eh? Hay gente que se ha dedicado también a educación, así que pueden hacernos preguntas como Marcelo, ¿eh? Bueno, no sé, ¿querés empezar vos, Mónica, Mirta, o no sé, como quieran, chicas? A ver, Mirta. Yo, si me permitís, Susana, Sí. Preparé una breve reseña, muy breve, sobre cada uno de los autores que tanto han colaborado, ¿verdad? Y que obviamente por cuestiones de tiempo no pueden estar todos presentes. Entonces, Jorge Schneiderman está presente, así que no voy a hablar yo de él y de su trabajo, porque lo puede bien hacer él, lo mismo que Mónica Mercadante, Adriana, y vos, Susana. Voy a hablar de los que hoy no están o no pudieron estar, pero sí están muy presentes con su trabajo. La doctora Mónica Kruppi presentó un trabajo que habla del enseñar a aprender, nuevas subjetividades y nuevos desafíos. La autora expresa que en la actualidad la educación en la escuela pública tenemos que pensarla teniendo en cuenta los trayectos vitales de cada estudiante, los desafíos que nos imponen la heterogeneidad de subjetividades que encontramos en el campo de la educación. Invita a realizar un análisis político, pedagógico, como punto de partida para un verdadero cambio. Bueno, la profesora Mariana Baraldini habla del espacio de tutorías en la formación docente, sostener en contexto pandémico. ¿Cómo sostener en el contexto pandémico? Que realmente fue muy difícil. La autora en su escrito cuestiona el mito de la maestra jardinera, representada
por una figura angelical e infantilizada. Expresa que es preciso contribuir con esta mirada de deconstrucción del mito, que a su vez se vincula con el mito de la niñez feliz, caracterizada por ser la etapa rosa de la vida, que ignora la diversidad de infancias que conviven en nuestro país y en nuestra ciudad de Buenos Aires. O sea, ella trabaja en tutorías en la formación docente de profesoras de nivel inicial, que comúnmente se las llama maestra jardinera. La doctora Mirta Goldstein nos habla de la escuela un antes y un después. Mirta Goldstein inicia su texto citando a Sabater y su añoranza por una educación que considera perdida. Reflexiona que la escuela puede llegar a constituir una representación vacía de significación si no hay en ella voces que transmitan amor al conocimiento, valoración por las ideas de los otros y reflexión sobre las palabras escuchadas. Bueno, cita a muchos autores, es realmente un capítulo muy profundo. Mi reseña es muy breve por cuestiones de tiempo. La magíster Dafne Yusiet Torres y el licenciado William Torrejón Aguilar escribieron, que no son argentinos, son peruanos, ¿verdad? Escribieron sobre el agobio, las desconexiones afectivas y efectivas en la escuela virtual. Los autores plantean la educación como un desafío en esta pandemia. Resaltan la necesidad de poner énfasis en la alteridad en la educación y tomar al alumno como agente y centro del aprendizaje, como aquel que dará sentido a los aprendizajes, implicando tener en primer plano la importancia del otro. En síntesis, la propuesta apunta a salvar la subjetividad que se encuentra en emergencia. La licenciada Gabriela Soengas escribe sobre el espacio que habito, rehabitar arquitecturas, convivencia y alternancia escolar. La autora expresa que en este rediseño de la arquitectura material y simbólica de las escuelas se destaca la fuerza de este devenir continuo, vivido como inestabilidad. Es un sentir de época que sobrelleva una reconfiguración representacional en términos intrapsíquicos e interrelacionales, y por ende tiene penetración en la estructura social y en la institución educativa. La profesora Luciana Baraldini, profesora de letras, escribe sobre el enseñar a escribir en el nivel medio, intervenciones que suscitan la atención entre el enfoque textualista y el enfoque transversal de los docentes en un contexto de pandemia. Su capítulo realmente es muy interesante y analiza un caso de una alumna de enseñanza media con dificultades para la escritura y cómo pudo llegar a buen puerto a pesar de las pantallas, ¿verdad? Es muy interesante leer ese capítulo, es muy extenso, más no podemos decir ahora. El profesor Germán Eiviño, profesor de recreación y tiempo libre,
Ustedes ven que este es un libro hecho desde la interdisciplina. Es maravilloso eso. Él escribió sobre el juego y la educación, un binomio posible. En su trabajo, el autor enuncia que existen tensiones en cada episodio lúdico, la vieja disputa entre jugar por jugar y jugar para aprender algo. A su vez se pregunta si podrá el juego ser parte de la cotidianidad escolar desde otras propuestas. Por supuesto, nos propone abrir la puerta para ir a jugar en las escuelas. Bueno, finalmente, la licenciada Marta Lago tituló a su capítulo Ya en la escuela. La autora se pregunta qué lugar tiene la escuela en este nuevo paradigma de la posmodernidad. Sostiene que la institución educativa que debemos construir requiere una fuerte toma de contacto con la realidad externa. Las distintas causas de la marginación política o económica tan comunes en Argentina, yo diría en toda América Latina, son también problemas de la escuela y del conocer. Finaliza afirmando que la escuela debe ser pluralista y argumenta cada una de las distintas posturas como una práctica de la existencia de alteridad. Para terminar, yo, quien les habla, Mirta Iwan, escribí sobre una escuela diferente. Como autora considero que se torna imprescindible redistribuir el tiempo dentro de la jornada escolar. Se necesita hacer pausa, se necesita escuchar a los jóvenes, revalorizando el tiempo para la conversación. Y propongo crear los conversatorios estudiantiles o bien tomando la idea de la ronda de intercambio del nivel inicial, el nivel más joven de todos, el sistema educativo, pero que a nuestro juicio, y como hablamos muchas veces en nuestros talleres, es uno de los niveles de los cuales todavía tenemos mucho que aprender. Bueno, les agradezco la escucha y dejo la palabra a los autores que yo no cité porque están aquí presentes. Mónica Mercadante, Jorge Schneiderman, Adriana, vos, Susana, en fin. Me encantaría escucharlos. Sigo un poco. Bueno, cuando yo hice el capítulo que se llama Pensando en Escuela Diferente, y cuando surgió la oportunidad de participar en este libro, me parece la experiencia quizás más rica de contar, en medio justamente de la riqueza de intercambios grupales y atravesados aún por todos los interrogantes y derroteros, ¿no?, de la pandemia, decidí escribir un capítulo que dejara testimonio de una época que sin dudas marcaba un momento histórico, un antes y un después en la educación. Nos enfrentábamos quizás con las 3 profesiones imposibles que denominaba Freud: educar, analizar y gobernar. El gobernar en el mundo estaba condicionado a la pandemia, con fervientes dicotomías en la opinión del accionar de cada gobierno. Analizar, como bien había hecho mención antes Hilda, en medio de situaciones de angustia y creciente en los pacientes, donde el encuadre tuvo que ser reformulado y adaptado a la atención remota. Y educar, quizás un área muy sensible en la opinión pública, donde además de las dificultades, quedaron expuestas opiniones dicotómicas acerca del cómo y cuándo volver a la presencialidad y a la normalidad. Y una normalidad que también comenzaba a ser puesta en jaque.
ya que las escuelas comenzaban a quedar bajo la lupa, ¿no? Y no está mal que sea así, ya que requiere de un compromiso social tanto para su función como para su funcionamiento. Dicho esto, voy a adentrarme un poquito más en las partes del capítulo pensando en una escuela diferente. Comienzo preguntándome qué es la escuela. La definición que medianamente elaboré es que la escuela es aquella institución social privilegiada en la cual cada comunidad transmite como legado sus conocimientos y cultura, pero también interviene en la formación de las distintas subjetividades, ¿no? La escuela actual se erige como un espacio central en la organización de la vida social, en las acciones de inclusión, pero fundamentalmente como oportunidad subjetivante, partiendo de la afirmación que el yo como instancia del aparato psíquico, solo puede advenir en los vínculos humanos. En cuanto al plano social, tengamos en cuenta que las representaciones referidas a la escuela, su valor, su función, se van modificando de acuerdo a los distintos momentos históricos. Entonces, era inevitable afirmar que en el contexto pandémico hubo un movimiento en dichas representaciones, ¿no? Mi experiencia profesional se centra fundamentalmente en educación media, técnica y también con adolescentes. Y desde este recorte, durante el capítulo, voy refiriéndome, digamos, desde el campo del psicoanálisis, acerca del debilitamiento del sostén simbólico en la posmodernidad, el cual se va tornando cada vez, digamos, más difuso en los jóvenes y también descrito bajo el concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman y puestas de manifiesto generalmente, actualmente, luego de las crisis transitadas. Bueno, como para resumir lo que vimos en este tiempo, ya finalizado el ciclo escolar 2020 y lo que todavía sigue replicando, tanto en los profesionales de la salud como en los docentes, son indicadores que yo diría de riesgo en la salud de adolescentes, los cuales comenzaron a dibujar algunas tendencias desfavorables. Cambio en los hábitos alimentarios, ya sea por exceso de efecto, interferencia y cambios también en sus encuentros sexuales, aumento de los síntomas de depresión, angustia, ansiedad, como, digamos, detonados en principio por el miedo a la muerte y la saturación de información, pero luego que también se hizo más extensivo por la, diría, excesiva utilización de los medios audiovisuales e informáticos. Actualmente nos quedan también, obviamente, mayores índices de pobreza, desocupación, y que trae aparejadas las consecuencias de desafiliación educativa, ¿no es cierto? Esto repercute más que nada en eso. El aumento de instancias de bullying, ciberbullying, que empezó a manifestarse más, consumo de sustancias tóxicas, fundamentalmente del alcohol, dificultades en la concentración y en el cumplimiento de los aprendizajes, y el abandono y el desgranamiento escolar. Bueno, con todas estas cuestiones y mucho más debieron lidiar los docentes a medida que se fue concretando la ansiada vuelta a clases, pero ellos también tuvieron que superarse rápidamente en adquirir habilidades para las clases remotas, en sostener el entusiasmo con los alumnos. Expongo la importancia de la vuelta a la presencialidad, ya que considero que el concepto de salud adolescente, entendido de manera integral, así lo requiere. Lo que arrojó, entonces, como resultado, sin duda, fue dejar al descubierto las problemáticas y las críticas que vienen transitando las escuelas secundarias. En Argentina, por ejemplo, las escuelas medias han sido escenario de profundas transformaciones, redefiniciones en su funcionamiento, al mismo tiempo también que sus sentidos y forma de organización fueron objeto de cuestionamiento y debate. Pero lo que sí corroboramos fundamentalmente es que en todas las etapas de desarrollo de niños y adolescentes, la modalidad presencial no puede ser sustituida digamos, por
por ninguna situación pedagógica aula podrá tampoco ser sustituida por los medios digitales. No me quiero extender mucho para darle lugar a los otros autores, pero digamos, el atravesamiento del COVID, por supuesto, obstaculizó la vida y el crecimiento de todos. Se perdieron tiempos educativos, pero también nos dejó otras visiones y herramientas, porque los docentes aprendieron nuevas estrategias pedagógicas, se familiarizaron con las TICs en un mundo netamente tecnologizado, lidiaron con nuevas situaciones. Y la buena noticia es que todos estos aprendizajes ya forman parte de la caja de herramientas para continuar siendo aplicables. Bueno, para ir resumiendo, uno de los puntos que también más menciono, porque no quedarme nada más que en un tema crítico o simplemente testimonial, sino una serie de propuestas superadoras en lo que sería ir transitando en una mejora educativa, donde resalto las perspectivas creativas, artísticas, el espacio de juego, intercambio con pares, y también, para cerrar, un punto importante a repensar en las escuelas actuales son las estrategias de evaluación. Y creo que es un tema a considerar con bastante profundidad y urgencia. Sabemos que la pedagogía moderna considera las mismas como parte de los aprendizajes, ese paso está dado. Muy atrás quedaron en la historia los modelos de premio y castigo, pero creo que aún quedan temas por reflexionar, ya que la visión que hace el docente tampoco está exenta de sus apreciaciones subjetivas sobre los saberes. La relación que hace entre la ignorancia o el saber son aportes esenciales que el psicoanálisis intercambia con el campo pedagógico. Bueno, hay una viñeta clínica, hay otras propuestas para hacer, pero no me quiero extender más y además la idea es que lean el libro. Así que dejamos un poco algunos interrogantes flotando. Bueno. Entonces, quiero aclarar sí, que el tema de las evaluaciones fue muy discutido en el taller, y está un día discutiéndose. Todos los temas están abiertos. Jorge, te escuchamos, y bueno, breve, porque la biblioteca tiene un límite de horario y es interesante que la gente que nos está escuchando, si quieren hacer alguna pregunta, la... Bueno, yo de hecho no tenía previsto hablar. No, por eso. Pero de todas maneras quiero aprovechar la ocasión muy sucintamente para agradecer la oportunidad de haber participado de este proyecto, ¿no? de esta instancia que permitió la confluencia de diferentes colegas y actores sociales que nos permitieron adentrarnos en una temática que es fundamental, que es estructurante para poder generar cambios y transformaciones en la sociedad, que es la educación, ¿verdad? Vengo de un pequeño país, el cual está muy, muy emparentado histórica, cultural e idiosincrásicamente con la Argentina, pero que tenemos nuestras singularidades, por supuesto. En Uruguay, durante el último tercio del siglo XIX, se instauró la escuela pública como una instancia de acceso universal, caracterizada justamente por la posibilidad de ser laica, gratuita y obligatoria, sin ninguna clase de sujeción, generando espacios que fueron dando curso justamente a lo que es la historia de la educación en Uruguay, señera y casi diría pionera en América Latina. De hecho, mi trabajo parte un poco de esa concepción vareliana, ¿no? José Pedro Varela fue el fundador de la escuela allá por aquellos tiempos, y bueno, sobre esa base, a comienzos de este siglo, se produjo algo que fue sumamente transformador, que fue el plan Ceibal, ¿no? One Laptop per Child, que era algo así como la facilitación a cada niño, a cada escolar de los ámbitos públicos y privados, justamente de una computadora para abrirle las puertas de ingreso al mundo que se supone iba a venir. Eso facilitó justamente que al irrumpir la pandemia, Uruguay tuviera ya unos 13, 14 años de experiencia en torno a lo que es la educación a distancia. Había muchísimos docentes y todos los estamentos de la educación
debidamente capacitados como para afrontar estas vicisitudes. Y creo que eso fue en sí lo que quise un poco remarcar en el trabajo, pero no quedándome solamente en lo que es el Plan Ceibal, sino también trascendiendo hacia lo que fue a posteriori el Plan Ibirapitá, que fue justamente la adjudicación a todos los adultos mayores que así lo requiriesen también de una tablet. Eso fue crucial, fue fundamental para que en medio de esta pandemia no se vieran cercenadas las posibilidades comunicacionales de nuestros veteranos, ¿no? Y creo que sobre eso y también versó mi trabajo, y la idea era justamente entender la importancia que tiene la tecnología en este tiempo. Un gran maestro, amigo y mentor que fue el profesor emérito Juan Carlos Carrasco decía, apoyándose un poco en los grandes pensadores presocráticos, que lo único permanente son los cambios, y él decía que de no avenirnos a los mismos corremos el riesgo de convertirnos en actores secundarios de nuestra propia historia, ¿no? Entonces creo que abrazarnos a la tecnología es algo muy importante, pero no lanzar a las fauces de la tecnología todo aquello que pertenece a otros ámbitos, aquellas cosas que realmente nos humanizan, ¿no? Así que bueno, eso era simplemente. Quiero agradecer, insisto, al grupo, al entrañable grupo de colegas que posibilitaron esta hermosa realidad que es Escuelas en Movimiento. Gracias, Jorge. Bueno, yo voy a terminar para poder darle lugar a Adriana y a la gente si nos quiere preguntar. El artículo mío es ¿por qué no aprendemos? Es decir, ¿por qué no aprendemos en la vida? ¿Por qué no aprendemos y por qué nos seguimos equivocando? ¿Por qué el aprender no es solamente de un niño? El otro día un colega me dijo que le llamó la atención que yo puse ¿por qué no aprendemos? Sino ¿por qué no aprende? Porque justamente es un proceso de el otro conmigo. Si ustedes no están en este momento, no tiene sentido que estemos nosotros. Entonces, en este ámbito universitario, esto lo sabe la gente de cualquier universidad, cuando también en la Universidad de Mar del Plata me llamaron para ver cómo se podía evaluar, cómo se podía dar las clases económicas, porque la gente se aburría, no sabían cómo llegar. O sea, son muchos años que vivimos algunos bregando para que el aprendizaje sea algo dinámico, que sea algo enriquecedor y que sea divertido. Entonces yo en el artículo pongo: el aprender está vinculado a una experiencia de satisfacción afectiva. Cuando no ha ocurrido eso, en los primeros años no se logra el aprendizaje. Entonces, por eso es tan importante que en cualquier ámbito de la vida seguimos aprendiendo. Freud decía que cuando no tenemos la novedad es porque nos morimos. No existe eso. Entonces, aparte de tener una experiencia satisfactoria, y que muchas veces me preguntan, pero si no la tuvimos, ¿podemos llegar a tenerla? ¿Se puede modificar? Bueno, ese es el ámbito donde aportamos nosotros los psicoanalistas. Es decir, donde no hubo un continente adecuado, podemos ser nosotros otro continente donde la persona pueda ser escuchada. Esto es fundamental en todo el área de educación, porque no solamente se educa en la escuela. Fíjense que en este momento hay mucha violencia en la calle, cuando vamos a un negocio. Y siempre digo, si a mí me contestan con violencia, no tengo que contestar con violencia. La gente que me conoce sabe que yo no estoy con las violencias. Hay muchas formas de violencia. Entonces el tema es que además de la experiencia de satisfacción, para poder aprender tenemos que tolerar la frustración. Eso es fundamental. Si no, no podemos aprender. Si no logramos tolerar la frustración, que no somos omnipotentes. La omnipotencia es una defensa cuando sentimos mucho desamparo. Pero justamente tenemos que aprender a poder tolerar, que esto se ve mucho en las escuelas, en cualquier ámbito, cuando le damos todo. Yo le doy todo. No hay que darle todo. Justamente esto se empieza desde la casa, para que el niño después
pueda poder aceptar que no es el único en la sala de 2, de 3 o de 5, que también si está enamorada de alguien, como hoy me decía una nena de 9 años, bueno, me dijeron que un nene gustaba de mí, pero a mí no me gusta. Bueno, a ver, estas cosas que nos pasan. Pero cuando no aprendemos a tolerar la frustración, después entonces nos sometemos al otro para poder agradar. Y eso no sirve. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender y a no repetir? Una de las cosas es justamente cuando no toleramos la frustración, vamos a incrementar el narcisismo. Pero ahí aparece el narcisismo perverso. No el narcisismo, la necesidad que tenemos todos de protegernos, sino también el goce del otro con el sufrimiento nuestro. Entonces, en este momento, Hilda comenzó el encuentro con que era un libro hospitalario. Es decir, ¿qué significa poder alojar al otro? ¿Qué significa escuchar al otro y aceptar las diferencias? Eso es poder aprender también. Porque también un niño, la sonrisa de un niño, siempre digo que para mí es lo más importante. Y puede enseñar desde un señor que junta cartones, como un niño que me va a enseñar a mí, como hoy vi a la tarde, un nene en una caja jugando con unos porotos. Eso era lo que estaba haciendo con la mamá que juntaba la basura. Entonces, de repente, como un niño puede aprender con lo que tiene. Nosotros también. Es decir, poder, digamos, aprender a que el otro también es un otro igual que nosotros. Y que tenemos derechos y obligaciones. Así que bueno, el artículo es un poco la capacidad de tolerar la frustración nos va a permitir desarrollar nuestro psiquismo mejor y poder vivir mejor entre todos. Te dejo, Adriana, para que no sea tan largo y que es muy importante lo que va a decir Adriana para que todos puedan entrar al libro, comunicarse con nosotros, con el resto de autores que hoy no está presente. Bueno, gracias, Susi. Bueno, en mi caso, el título de mi texto se tituló Vicisitudes del proceso dialéctico de la enseñanza-aprendizaje y no solo en tiempos de pandemia. Me enfrenté con un fenómeno que se denomina Futoko, desde Japón, versus escuelas libres. Yo lo que voy a hacer con mi artículo es un enlace, un link, hacia los dos sitios, como les decía Susana, a los que los voy a invitar a dirigirse. Uno es el canal de YouTube, que como decía Hilda, hemos subido nuestros encuentros cada vez que los grabábamos, nuestros debates, nuestras reflexiones, nuestros intercambios, nuestros disentires y acuerdos, al canal de YouTube mío, Adriana Meca, con C. Así que en la lista de reproducción, el equipo de investigación en psicoanálisis y educación, _APA, pueden encontrar todos los encuentros que dieron lugar a este libro digital gratuito, porque entre todos cuando nos reuníamos planteábamos cómo podíamos hacer de tan diversas y variadas reflexiones de temas que hemos tocado, que hemos trabajado, podíamos difundirlos de la mayor manera posible. Ahí es que decíamos, bueno, los libros que se hacen en papel, digital, bueno, consultamos a mi hijo, que es especialista en ingeniería en informática, y nos asesoró, por un lado, para subir los videos a YouTube y poderlos compartir desde este sitio, y el otro sitio a los que los quiero invitar y enlazar para que puedan descubrir también, como les decía, esto que es el Futoko, en vez de explicarlo, ¿no? Para que se acerquen al libro. Es el blog Spot, hicimos un blog, abrimos un blog, que es, la dirección es https:// escuelas-del-medio movimiento.blogspot.com. Allí, cuando ingresan al blog, van a encontrar la imagen digital del libro y debajo
dice disponible, 2 puntos, y van a ver en letritas grises que dice descargar. Si uno acerca el cursor, se va a convertir en la manito y se ponen celestes las letras. Cliqueando ahí, se abre y se despliega un PDF porque buscamos para que sea el formato más sencillo, para que todo el mundo lo pueda abrir y pueda acceder. Cuando se abre lo pueden leer en línea o en la flechita de arriba a la derecha, cliquean y lo pueden descargar. Allí pueden leer los textos de todos los autores y debajo hay una cajita de mensajes en donde pueden escribir las opiniones, las reflexiones, dirigirse a cualquiera de los autores para intercambiar con los autores, porque también la idea era que fuera interactivo, justamente esto, para poder intercambiar, para poder sumar gente, conocer otras, ¿no? Opiniones, aportes, para poder seguir reflexionando y pensando respecto de estos temas. El libro van a encontrar en la parte derecha del índice, en donde están el número de las páginas, la numeración de las páginas, en celestito, porque bueno, está hecho el enlace para que puedan directamente cliquear e ir al texto que les interesó. Va directamente para que no tengan que pasar toda la cantidad de hojas, ¿no? Así que los invitamos y los esperamos a que se acerquen al blog, a que puedan intercambiar con nosotros, con todos los autores, porque todos los textos son muy interesantes, y agradecemos al aporte de todos en forma gratuita, desinteresada y amorosa por lo que hacemos, a Laura Jaite porque hizo arte para cada uno de los textos, nos leía, interpretaba y dibujaba, y a mi hijo Francis, por supuesto, por todo su saber en informática, que bueno, nos ayuda, nos asesora, y como decía Jorge también, esto de poder, también era otra reflexión dentro del equipo, con todo esto que está pasando, ¿no? Con los chicos, con la tecnología. Mi hijo, cuando explica sobre su temática, dice, habla de los usuarios, son los usuarios más, cuando le pregunto sobre las posibles adicciones, son los usuarios más, y a veces en psicoanálisis nos preguntamos o nos planteamos si hay tal usuario, cuando quedan pegados a esto o tomados por esto. Entonces nosotras también quisimos hacer un aporte, ¿no? Desde otro lugar, para poder mostrar cuánto pudo ser útil, como decía Hilda, en el medio de la pandemia, como decía Jorge, bueno, Susi, Mónica, Mirta, todos decíamos, cuánto nos permitió realmente una ventana a la vida, nos permitió conectarnos y nos permitió también hacer lazo desde lo humano, que era un poco lo que les decía yo con mi trabajo. Voy a hacer un link, un enlace, pero un enlace de lo humano para que ustedes puedan acceder a los sitios, para seguir haciendo más enlace humano cuando ustedes puedan escribirnos en la cajita de comentarios. Bueno. Estás muteada, Susi. Sí, bueno, muchísimas gracias, Adriana. Y si quiere hacer preguntas, los que nos están escuchando, no sé si Marcelo estás, o alguna otra persona, que no puedo ubicar porque no veo. Pero bueno, si quieren hacernos preguntas. Ariel también estaba. Hay gente de hay psicólogos. Sí, enseguidita. Sí, es cierto, para tenerla más clara, más a mano, está bueno. Igual también la vamos a publicar en las redes y la vamos a enviar a las listas de discusión por WhatsApp. Para facilitar una cosita, es bueno tener en cuenta que https es como se inician las direcciones. .blogspot.com es cualquier blog. Lo que tener en cuenta de nosotros, que para que sea más fácil, es escuelas-del-medio en movimiento-del-medio. Perfecto. Claro. Pero a veces
hemos probado, como es muy nuevo, el blog, Ariel, hemos probado con mi hijo y a veces se conecta con otros títulos parecidos, entonces por eso lo ponemos por las dudas. Bueno, y seguirán las escuelas en el movimiento en el segundo tomo, ¿no? Porque así como de las series hicimos 7 libros, ahora de escuelas en movimiento, no las vamos a dejar atrás, le vamos a dar la mano, ¿no? Para seguir linkeando pensamientos entre todos. Y sin dudas, porque un movimiento hubo, eso es indiscutible. Así que estaría realmente muy interesante poder ver qué se movió, cómo, y bueno, cuáles fueron las consecuencias reales después de 2 años. Exactamente. Sí. Seguir moviéndonos juntos. Sí, hay cambios, evidentemente hay cambios muy significativos que estamos observando, lamentablemente algunos muy tristes, ¿no? Como el aumento de la deserción escolar, el aumento de los suicidios en las adolescentes, el aumento de las depresiones, de los cortes. Bueno, tenemos mucho por reflexionar, seguir moviéndonos al compás de estas escuelas. Ay, muchas gracias por lo del blog. También Gracias, Ariel, gracias. Gracias. También hay un tema que hemos Gracias, trabajado. Ariel, gracias, Susana, gracias a los colegas de Mar del Plata. Sí, quiero agregar que también hay un tema, agregado a lo que decía Mirta y Mónica, que tiene que ver cómo vienen los chicos ya diagnosticados y medicados muy chiquitos. Claro. Entonces es todo un tema que incluso la gente del Fórum de Argentina, como muchos de nosotros, no estamos de acuerdo con eso. Y entonces todo eso también fue discutido y trabajado, ¿no es cierto? Como lo que comentaba recién Mirta, la deserción escolar junto con las pandillas, como se llama en Latinoamérica, de los adolescentes, con el tema de la droga. O sea, todo esto también forma parte de lo que se discute, porque a veces se cree que el psicoanálisis es nada más que el diván o el consultorio. Y nosotros insistimos que desde la escucha y la mirada psicoanalítica es como se tiene que trabajar también en las instituciones, tanto de salud como de educación. No sé, Pamela, si hay preguntas, porque no alcanzo a acabar, pero bueno, agradecer también a la biblioteca de la universidad que nos da este espacio para difundir, porque el programa queda grabado, así que Pamela lo va a difundir a las áreas de salud y de educación de la universidad. Genial, gracias como difunden el blog, me pareció fantástico. Gracias, Susana, por haberme invitado a esta escucha. Realmente me sorprende y me fascina, ¿no? Me sentó Estela acá y bueno, me encontré con un mundo tan distinto, pero bueno, felicito por el esfuerzo y les agradezco haberlos escuchado realmente. Es muy, muy interesante, Susana, muchas gracias. Gracias, Eduardo, por estar. Gracias. Un gusto haberlos escuchado. Bueno, los esperamos para la próxima presentación que tengan que hacer de algún libro que publiquen. Bueno, como dijo Susana, la charla queda grabada, la vamos a difundir y bueno, les va a llegar también a cada uno de los que participaron y a las personas que no pudieron conectarse hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Pamela, gracias, Ariel. Gracias. Y bueno, al director que no se pudo conectar, Oscar, pero sé que lo va a escuchar. Gracias. Así que bueno, gracias. Hasta el próximo libro. Muchas gracias, Susana, porque siempre nos llevas al mar. Y eso es muy lindo, muy lindo. Pero eso es intercambiar, porque yo creo que es la única manera, así como está Jorge de Uruguay, como está la gente de Perú. Es decir, creo que esto de verdad, pienso que lo tenemos que hacer entre todos, ¿no? En octubre va a estar Patricia desde España también, acá en la universidad.
Así que, bueno, creo que en eso me parece que, bueno, es mi forma y creo que también es la que todos podemos colaborar entre todos, ¿no? Así que gracias también a ustedes y a reconocer a las autoridades de la universidad y de la biblioteca. Gracias Ariel y Pamela por estar. Gracias, un placer. Muchas gracias a todos. Buenas noches.